Observa el universo. Es vasto, aterrador y asombrosamente ordenado. Durante miles de años, una pregunta ha ardido en la mente de cada civilización, de cada persona que ha mirado al cielo nocturno. ¿En realidad existe un dios o es una diosa? Si estás aquí, es porque la pregunta más grande de la historia te ha picado la curiosidad. Así que olvídate de los debates aburridos y los sermones. Hoy nos adentraremos a la guerra de ideas sin filtros. Pero antes quiero invitarte a que te suscribas al canal y activa la campanita de notificaciones. Así serás de los primeros en conocer nuestro contenido intrigante. ¡Empezamos! Entonces, ¿qué pasaría si te dijera que la idea de Dios es solo un virus mental, una herramienta de supervivencia que se instaló en el cerebro humano, con el fin de evitar el pánico existencial? Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa si la ciencia, la misma herramienta que usamos para desmantelar mitos, está señalando que el universo es tan perfectamente ajustado que debe tener un diseñador? ¿La fe es una debilidad o es una lógica que va más allá de nuestros 5 sentidos? Pues acá te presentamos varios argumentos que te pondrán a pensar. Número 1. El argumento ateísta, el dios de los huecos. Empezamos por el lado que ha ganado tracción en la era de la información, el ateísmo. La postura es clara: la religión no es una revelación, sino una invención, y hay argumentos increíblemente sólidos para respaldarlo. A esto le llamamos el dios de los huecos, el cual abordaremos más adelante, así que no te muevas. Ahora bien, hablemos del origen psicológico y antropológico. Para el ateo, Dios es la manifestación de nuestra necesidad biológica. Piensa en el humano primitivo. Vive en un mundo de rayos, volcanes y muerte súbita. No tiene control. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Crea un agente con voluntad detrás de los fenómenos. El rayo no es una descarga electrostática, sino que es Zeus enojado. La cosecha no es meteorología, sino que es la bendición de un dios de la fertilidad. El psicólogo Sigmund Freud lo llamó la ilusión. La religión, según él, es un intento de convertir nuestra impotencia frente a la naturaleza y la muerte en una promesa de protección paterna y vida eterna. En esencia, Dios es un Padre cósmico que creamos para que el universo no se sienta tan hostil. Esto nos lleva al miedo a la muerte. En nuestro book de software más grande, el ateísmo argumenta que la promesa de un cielo o reencarnación no es una verdad, sino el mecanismo de defensa más sofisticado que hemos desarrollado con el fin de hacernos soportables a la idea de que, al morir, todo se apaga. Este es tan solo un consuelo masivo y colectivo. Número 2. El argumento de la inconsistencia y el mal. Ahora bien, si Dios es omnipotente, es decir, todo lo puede, omnisciente, todo lo sabe, y omnibenevolente, todo lo bueno, ¿cómo explicamos el problema del mal? Este famoso problema es el puñetazo más fuerte del ateísmo. Si Dios es amor y todopoderoso, ¿por qué permite que un niño muera de cáncer? ¿O que millones de personas mueran en un tsunami? Un Dios que puede detener el sufrimiento y no lo hace, no es completamente bueno. Un Dios que quiere detenerlo, pero no puede, no es todopoderoso. Y no solo eso, el ateo mira a los miles de religiones que han existido. Dioses egipcios, romanos, mayas, hindúes, entre muchos otros. Cada uno se cree absolutamente verdadero. La conclusión lógica es que, si todos se contradicen, lo más probable es que ninguna lo sea. La religión simplemente se adapta a la cultura. Si hubieras nacido en el siglo V en la península de Yucatán, seguramente tu Dios sería Kukulcán y no Jesús. Entonces, ¿por qué la suerte de tu nacimiento determinaría la verdad eterna? Argumento número 3. La falacia del Dios de los huecos. Pon mucha atención, porque ahora desentrañaremos algunos argumentos ateos. La falacia del Dios de los huecos. Este es el argumento científico clave. Históricamente, siempre que la humanidad ha tenido un misterio, el sol, las enfermedades, el origen de la vida, la respuesta inicial ha sido: Dios lo hizo, pero a medida que la ciencia avanza, esos aparentes huecos se llenan. El sol es una fusión nuclear, las enfermedades son bacterias y virus, la vida es una total adaptación.
El ateo argumenta que la religión se ha retirado sistemáticamente ante el avance del conocimiento. Entonces, Dios se convierte en lo que aún no sabemos, y a medida que sepamos más, muchos creen que Dios se reducirá hasta desaparecer. Pero aquí es donde el debate se pone realmente incómodo. Si la ciencia es tan buena para borrar a Dios, ¿por qué hay tantos gigantes científicos que han mirado la misma evidencia y han dicho, no, Dios debe existir? No te muevas de tu asiento, porque ahora entraremos en los argumentos teístas. El ajuste fino del cosmos. El argumento a favor de la existencia de Dios no se basa solamente en una fe ciega o en textos antiguos. Hoy, el teísmo, la creencia en un Dios, tiene su artillería pesada en la cosmología y la física cuántica. Número 1. El argumento de la primera causa, o como muchos lo conocen, la causalidad. Todo lo que existe tiene una causa. Tu presencia, este video, el sol. Si retrocedes lo suficiente, llegas a un punto. El Big Bang. El universo, el tiempo y el espacio dieron inicio hace unos 3.800 millones de años. La pregunta es devastadora. ¿Qué causó el Big Bang? Si la respuesta es algo más, tienes que preguntarte, ¿qué causó ese algo más? Ahora bien, la cadena debe terminar. Para el teísta, la única forma lógica de detener la regresión infinita es postular una causa insensada, una entidad que no fue causada, que es eterna y autosuficiente. El astrónomo jesuita Georges Lemaitre, el padre de la teoría del Big Bang, no vio en esta explosión una negación de Dios, sino el momento exacto de la creación. Ahora bien, hagamos una pausa, y si te está gustando el video te invito a apoyarnos con tu like. Esto nos ayuda a traer más videos intrigantes. Suscríbete al canal. Continuamos. Número 2. El argumento del ajuste fino, o mejor conocido como el argumento teleológico. Aquí es donde la ciencia moderna se topa con un muro que muchos consideran irrefutable. El universo no solo existe, sino que existe gracias a una precisión microscópica que hace posible la vida. Hablamos de las constantes fundamentales de la física, la fuerza de gravedad, la fuerza nuclear, la masa del protón. Lo que muchos ignoran es que hay más de 30 de estas constantes, pues si alteras cualquiera de ellas, aunque sea mínimamente, el universo simplemente colapsaría. Ahora bien, si la fuerza gravitacional fuera solo un poquito más fuerte, el universo habría colapsado en sí mismo antes de que se formara la primera estrella. Por otro lado, si fuera un poquito más débil, la materia nunca se habría juntado para formar los planetas. La probabilidad de que estas constantes estén en el punto exacto para que la vida exista es tan infinitamente pequeña que roza lo imposible por pura casualidad. Por otro lado, los ateos proponen el multiverso, la idea de universos infinitos para explicar esto, diciendo que simplemente tuvimos suerte en el universo que ganó la lotería. Pero, ¿no es eso simplemente mover la pregunta de un dios de los huecos a un multiverso de los huecos? Al final, la necesidad de una explicación no desaparece. Número 3. El argumento de la conciencia y el mal. La evolución puede explicar cómo desarrollamos dedos o un esqueleto, pero ¿cómo explica el yo interno? La ciencia puede señalar qué áreas del cerebro se activan cuando sientes amor, pero no puede explicar qué es sentir amor. La conciencia sigue siendo el enigma más grande de la biología. Para el teísta, esto no es solo un subproducto neuronal, sino que es la huella digital de una realidad inmaterial. ¿Y la moral? Entonces, ¿por qué casi todas las culturas tienen un sentido de lo correcto y lo incorrecto, que es sorprendentemente universal? El ateísmo diría que es evolución social o una herramienta para la cooperación. Pero, ¿por qué arriesgar tu vida por un completo extraño? No hay beneficio genético obvio en la moralidad heroica. Para el teísta, este sentido innato de justicia y valor inherente en cada persona simplemente es una prueba de una ley moral universal, una ley que requiere un legislador moral. Parte número 3. Científicos con fe. Así como lo escuchas, ahora conocerás a algunos científicos que manifestaron su fe y su teísmo. El ateísmo pop a menudo pinta la religión como lo opuesto a la ciencia, pero la realidad histórica es mucho más compleja. Muchos de los grandes arquitectos de la ciencia moderna no solo creían en Dios,
sino que su fe fue la fuerza que los impulsó para buscar el orden en el universo. Ellos estaban convencidos de que estaban leyendo la mente del Creador, y esta no es solo una cosa del pasado. Hablemos de algunos premios Nobel cuyas mentes no pueden conciliar el azar con la majestad del cosmos. Número 1. Max Planck, Premio Nobel de Física 1918. Padre de la física cuántica, una de las teorías más fundamentales y radicales de la historia. Fue un creyente abierto. Una vez dijo: la ciencia impone a Dios. Él es el fundamento de toda conciencia, el origen de toda materia. La religión y la ciencia no se excluyen mutuamente, sino que se complementan y dependen la una de la otra. Planck veía el orden matemático del universo no como un accidente, sino como la obra de una inteligencia suprema. Para él, la ciencia era la exploración de la estructura racional de esa mente divina. Robert Millikan, Premio Nobel de Física, 1923. Robert Millikan, el hombre que midió la carga del electrón, uno de los experimentos clave que demostró la existencia de partículas subatómicas. Asimismo, encontró una correlación entre su ciencia y la fe. Una vez mencionó: puedo aseverar con toda decisión que la negación de la fe carece de toda base científica, pues la ciencia actual demuestra más allá de cualquier duda la existencia de un creador. Para Millikan, el estudio del microcosmo, el detalle y la regularidad de las partículas simplemente era la prueba empírica de un diseño. Cuando ves leyes que son constantes, precisas y universales, la pregunta no es si hay un patrón, sino quién lo estableció. Entonces, hemos desmantelado el argumento de que Dios es solo un cuento de hadas para adultos, basado en el miedo a la muerte y la necesidad de consuelo. Y hemos contrapuesto el argumento de que el universo es tan preciso, tan intencional, que clama por la inteligencia fuera de él, una mente que lo precede y lo ordena. La pregunta es clara e intrigante, atrevida pero necesaria. ¿Quién tiene razón? La respuesta es la misma por la que esta pregunta ha durado milenios. Aparentemente, la evidencia no es concluyente para ninguno de los dos lados. El ateo es honesto al decir que no ha encontrado a Dios en un microscopio o telescopio, pero la ciencia tampoco puede decir categóricamente que la causalidad se detiene en el Big Bang. El teísta, por su parte, también es racional, al ver el ajuste fino y decir: esto definitivamente no puede ser un accidente. Sin embargo, la fe exige un salto, una entrega a una realidad que está por definición más allá de la verificación empírica. El ser humano no inventó a Dios para controlar el universo. La existencia de Dios no es un problema científico, sino que es un problema filosófico. Y quizás, solo quizás, la mejor respuesta no está en un laboratorio ni en un templo, sino en el profundo silencio cuando cierras los ojos y te preguntas: ¿por qué hay algo en lugar de nada? En el fondo, la pregunta, ¿Dios existe o fue inventado?, es en sí mismo un espejo, pues refleja tu propia voluntad de enfrentarte al vacío, o tu deseo de pertenecer a algo más grande que tú. Entonces, quiero saber tu respuesta. ¿Cuál de los argumentos mencionados te ha impactado más? ¿La lógica del ajuste fino o el problema del mal? Déjame tu opinión en los comentarios. Tranquilo, pues no te vamos a juzgar. Así que te invito a conversar con confianza. Si te ha gustado el video, déjanos tu like y suscríbete al canal activando la campanita de notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje al borde de la realidad. Nos vemos pronto.